Funciones avanzadas 1. A continuación, mostraremos todas las herramientas avanzadas de iAnalyze. Algunas herramientas son muy útiles, mientras que otras no son muy usadas. Vamos a cubrir todas. En este primer video veremos las herramientas de análisis que se encuentran en este botón. Los siguientes videos veremos las herramientas avanzadas que no corresponden a este botón. La primera función que tenemos es el navegador de anotaciones. Este navegador puede ser muy útil pues nos permite modificar anotaciones una vez hechas y movernos por nuestra presentación con facilidad. Al abrirlo tenemos 4 partes: el transporte de la ventana, el buscador, la lista de anotaciones y nuestro display gráfico. Por default, la ventana nos muestra todas las anotaciones que hemos hecho, es decir, los objetos que hemos agregado a nuestra presentación. Si nombramos nuestros objetos, tendremos en la primera columna su nombre. De lo contrario, tenemos el default anotación. En la siguiente columna tenemos el texto que le dimos a este objeto. Si no hay texto, significa que es un polígono o objeto de otro tipo. Para asegurarnos qué tipo de objeto es, vemos la siguiente columna. La columna de date nos permite ver dónde comienza el tiempo de nuestro objeto. No sé si sea así en todas las computadoras, pero en la mía estas dos columnas no son muy útiles, pues no se puede agrandar la ventana para mostrar en qué tiempo está el objeto. La última columna no me muestra tampoco la duración, por lo que tampoco me sirve de nada. Podemos hacer clic en una anotación y nos llevará al momento de la pieza donde está ese objeto. En el display de la ventana nos muestra solo ese objeto. Podemos modificar su tamaño, si así lo deseamos. Si queremos mover la cabeza lectora a ese lugar, picamos el botón Go to Annotation. Con Play y Stop comenzamos y paramos la pieza. A pesar de que puedes poner Play en el transporte normal, recomiendo usar este transporte cuando uses esta ventana. De lo contrario, la ventana se pasará detrás de tu ventana principal. Por último, tenemos el buscador. Nos permite buscar objetos por palabra. Puede ser que la palabra esté en cualquier parte del objeto, solo en el nombre de la anotación o solo en el texto. Al poner un nombre y buscar, nos muestra solo los objetos que contienen la palabra. De esta manera podemos navegar fácilmente. A continuación tenemos el analizador de espectro, o sonograma. Los analizadores de espectro nos permiten tener una visualización de nuestra pieza en función de intensidades y frecuencias del sonido. Cabe aclarar que este analizador funciona para el audio y no tiene relación alguna con objetos o diapositivas. El eje horizontal es el tiempo. El eje vertical es la altura o frecuencia. Los colores de la gráfica nos muestran los lugares en los que hay sonido, y su color nos muestra la intensidad o volumen de ese sonido en ese lugar. Por ejemplo, si nos vamos al inicio de la pieza, podemos ver que hay varias alturas donde parece haber sonido. Sabemos que nuestra pieza comienza en Do. Si movemos nuestro mouse sobre la nota más intensa, vemos que marca C. Es decir, estamos viendo la intensidad de la primera nota. ¿Qué son entonces los sonidos de arriba? Son los armónicos de la nota. De esta manera, podemos darnos una idea de dónde se concentra nuestro espectro de sonido en una pieza. Ahora veamos las herramientas que tenemos. La primera ventana tiene 4 opciones. Para empezar, podemos elegir los diferentes colores con los que veremos nuestro análisis. En el segundo menú podemos elegir el tipo de análisis. Las definiciones son más complejas, pero una manera sencilla de definir cada uno es: Hanning es un análisis estándar, suele dar buenos resultados. Hamming da más énfasis a las frecuencias sacrificando análisis en la intensidad. Kaiser es al revés, muestra mejor los cambios de intensidad, pero hace un peor trabajo analizando frecuencias. Voy a dejarlo en Hanning, que es un punto medio. La dinámica es el nivel del análisis. Si el audio es muy pobre, podremos darle más dinámica para mejores resultados. También podemos dar más dinámica si queremos ver los armónicos más detalladamente. Solo considera que mientras más dinámica, el análisis tardará más tiempo en crearse. Para hacer el análisis, hacemos clic en Compute. Ahora tenemos el análisis. Si queremos hacer un cambio a los primeros parámetros, podemos picar el botón de arriba a la izquierda y regresar a la ventana anterior. Las herramientas de arriba son de visualización. El High Limit nos permite poner un límite de visualización en frecuencias. Piensa en este botón como un zoom del eje Y. Mientras menos frecuencias visualiza, aumenta el tamaño de la visualización. El resto de los botones son solo para visualizar los elementos en nuestro análisis. Podemos poner o esconder nuestra cabeza lectora, nuestros marcadores, diapositivas, la duración de la diapositiva en la que nos encontramos y la duración del objeto seleccionado. Debajo tenemos el zoom. Para finalizar, cuando colocamos el mouse sobre el display, la parte inferior izquierda nos da la información sobre esta posición. Nos da el eje X, es decir, el tiempo, y el eje Y, es decir, la frecuencia, en hertz y en notación musical. La siguiente herramienta son variaciones de tiempo.
Para poder usar esta herramienta es necesario haber creado un cursor que funcione correctamente. Lo que esta herramienta nos va a permitir es crear un análisis del cambio de tiempo de la pieza. Es importante que nuestro cursor esté perfectamente bien colocado y que hayamos creado los cambios de tiempo de cursor. Se necesita de un cursor muy bien colocado para que el análisis dé resultados coherentes. Si algún punto del cursor no debería ser tomado en cuenta para el análisis, seleccionamos ese punto y hacemos clic en Excluir de las herramientas de análisis. Voy a hacer la demostración con el demo que viene en iAnalyze. Al abrir la ventana, tenemos la gráfica y herramientas. El eje X es el número del cursor y el eje Y son los cambios del valor en el tiempo. El botón de cursores nos permite agrupar cursores para el análisis. Es una especie de zoom. Si lo colocamos en uno, veremos todos los cursores y toda la pieza. Podemos también generar la gráfica en función de marcadores u objetos. Pero por lo general, esto siempre da resultados no deseados, por lo que recomiendo siempre hacer el análisis con el cursor. La siguiente sección nos permite darle un rango de valores al eje Y. Si se deja de acuerdo a los valores, el rango será muy variable. Esto no es malo, pero si queremos comparar dos diferentes interpretaciones de la misma pieza, necesitaremos poner un rango fijo. La siguiente sección nos permite decidir qué vamos a visualizar: el promedio, el tiempo máximo y mínimo, y darle colores a cada línea para diferenciarlas. La última parte define los datos con respecto a la posición de nuestro mouse. Nos dice qué posición nos encontramos, el tiempo global, el tiempo promedio, y máximo y mínimo del punto discreto en el que estamos. Es importante mencionar que el tempo que se maneja aquí no es necesariamente el tempo real de la canción, es un valor que el programa analiza. Lo que nos interesa con este análisis es más las variaciones de este valor, que el valor en sí. Por último, en la parte inferior tenemos un zoom del análisis. Arriba tenemos dos botones que nos permitirán exportar el análisis o imprimirlo. Esta herramienta puede ser muy útil para comparar piezas. Por ejemplo, en el manual oficial de iAnalyze vienen las siguientes imágenes. Ambas imágenes son diferentes interpretaciones de la misma pieza, el preludio número 4 de Chopin. Podemos entonces analizar que el segundo intérprete hace un uso mucho menos marcado del rubato que el primer intérprete, a pesar de ser la misma pieza. A pesar de ser una herramienta útil, es muy difícil de usar, puesto que necesitas tener perfectamente bien situado el cursor a lo largo de tu pieza. La siguiente herramienta es muy importante. Nos sirve para crear un análisis de la estructura de la canción. Aquí es donde al fin usaremos las capas. Si me seguiste en los tutoriales pasados, tendrás asignado a cada objeto una capa. Para recordar, te comenté que colocaras los objetos importantes en diferentes capas. Vamos rápidamente a adelantarnos y ver un análisis de estructura ya creado. Este es el análisis de mi pieza. Tengo una exposición, desarrollo, etc. Y debajo tengo subdivisiones de cada cosa. Para esto usamos las capas. Vamos a regresar a nuestra pieza. Decidimos asignar a la primera capa todos los elementos que no usaremos. Ahora, la primera fila es la estructura general de la canción y voy a usar la segunda capa para representarla. Como hicimos en los videos anteriores, voy a seleccionar el objeto que quiero que se represente en esta fila y le voy a asignar la segunda capa. Esto es lo que me permite visualizar un elemento llamado exposición al abrir mi herramienta de estructura. Si aún no sale en tu estructura, no te preocupes. Primero explicaré cómo ordenar los objetos y luego cómo colocarlos en este análisis. Ahora, la siguiente diapositiva tiene otro objeto de exposición. Recuerda que en los videos anteriores dije que este segundo objeto de exposición no irá en la segunda capa. Voy a mostrar qué pasa si colocas en la misma capa. Tenemos ahora otro objeto llamado exposición. Aunque este objeto sigue siendo una representación de la exposición, la división está en base a la diapositiva y no a la estructura real de la canción. Es por eso que solo necesitamos colocar el primer objeto de cada elemento en la capa. Voy a retirarlo y volver a mostrar. Ahora sí, se representa la exposición correctamente. De esta manera coloco el primer objeto de cada elemento en la capa que deseo. Para los objetos que representan elementos de la estructura general, selecciono la segunda capa. Para subdivisiones, la tercera y cuarta, respetando la regla de solo añadir un objeto por elemento si estos se repiten enseguida. Al tener todos los elementos que quiero asignados a las capas que deseo, tendré lo siguiente. La razón por la que probablemente tú aún no puedes ver esto en tu análisis es porque falta decirle al análisis qué capas usar para hacer la gráfica. Probablemente así es como se ve tu ventana. Para poder añadir capas, hacemos clic en Add Modify the Labels. Aquí podemos añadir o eliminar capas con estos botones. Si añadimos una capa, podemos elegir que se muestre o no, escoger qué capa será, asignarle un color, decidir si mostraremos el texto que tienen anotado o el nombre del objeto, y hacer que el objeto se muestre del inicio de este en el tiempo, hasta que un nuevo objeto aparezca, o que muestre la duración en el tiempo de cada objeto.
Para mantener todo más limpio, recomiendo siempre dejarlo en beginning. Creo mis 3 capas, les asigno color y opciones, y al cerrar la ventana aparece mi gráfica. Los 3 botones del lado sirven para visualizar la cabeza lectora, marcadores o diapositivas. Abajo, como siempre, tenemos el zoom. Arriba a la izquierda tenemos los botones para imprimir o exportar esta gráfica, al igual que con otras herramientas de análisis. Esta herramienta es muy importante. Recuerda que puedes importar imágenes a tu presentación, así que puedes exportar este análisis y colocarlo en la presentación como imagen. La siguiente herramienta no funciona en mi computadora. El mapa nos va a permitir generar un mapa mental de diferentes secciones de la pieza. Voy a abrir la herramienta. Al abrirlo, tengo del lado derecho todos los lugares en los que coloqué un objeto. Los objetos que acepta son óvalos, rectángulos, polígonos y curvas de Bézier. Para crear mi mapa mental, primero necesito definir sus características. En esta línea podemos darle una rejilla al mapa para podernos guiar y definir su tamaño. También podemos cambiar el tamaño del mapa. Esto no cambiará el tamaño del display gráfico que tenemos en este momento, solo cambiará el tamaño del mapa para cuando lo exportemos. Es importante tomar esto en cuenta. Arriba tenemos las opciones de visualización. Para empezar, podemos colocar texto, para explicar momentos en nuestro mapa. Luego podemos asignar colores a grupos. Más adelante explicaré esto a detalle. Por último, podemos visualizar los links, grupos, nombres y texto de los objetos que estamos colocando. Del lado izquierdo tenemos una barra de transporte. Podemos borrar el mapa, guardarlo o restaurarlo, es decir, abrir un mapa guardado, imprimirlo y guardarlo en la computadora. Como siempre, tenemos el zoom en la parte inferior. De esta manera podemos colocar diferentes momentos y conectarlos y luego explicar. Al seleccionar el objeto podemos definir el color del borde, color de texto, color de las notas y el grupo al que pertenece. Al seleccionar un grupo se colorea a su alrededor. Podemos asignar, por ejemplo, un grupo a todos los temas. Por último, tenemos varias herramientas que son de ayuda. Como tal, no nos sirven para presentar el análisis, solo son herramientas de ayuda. Tenemos un reloj que nos permite definir la teoría. La siguiente herramienta nos permite visualizar escalas y modos. La primera ventana contiene una lista de escalas y modos, para tener una guía. La segunda ventana nos permite seleccionar las notas y nos dice qué escala o modo puede ser. Estas son todas las herramientas de análisis, con excepción del mapa de intensidad y el diagrama formal. Estas 2 funciones no sirven en mi programa, por lo que no puedo mostrarlas. En el siguiente video veremos las funciones avanzadas que faltan definir.